Bienvenidos a Cienciarrachas, un podcast donde dos mamarrachas en ciencia divulgan porque investigar no era suficiente drama. Well, hello. Well, hello. Como hemos dicho antes, poco originales, copiotas y repetidos también. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo Es bajo lo el que sol, hay. pero yo hasta que Melo no nos escuche un podcast no voy a parar. ¿Qué tal, amiga? Pues bien, aquí estamos. Te vengo hoy con un tema que creo que voy a estar aquí, que no me voy a callar bajo el agua, porque te vengo a hablar de idiomas, querida. ¿Estás nerviosa? Estoy un poco nerviosa porque tenemos una invitada luego que me pone a mí un poco tensa, por lo que sea. Por lo que sea, no diremos quién es, pero... No. Diremos un seudónimo para que no... Pero estoy aquí como mirando la pantalla y como no queriéndola mirar, en plan de no, por Dios, qué vergüenza. Antes de empezar con el tema, que me parece muy interesante, destacable hoy que hemos cambiado los micros. Sí. Así que, por favor, dadnos feedback en cuanto al audio, si se escucha mejor. Si se escucha peor, tampoco nos lo digáis muy fuerte, en plan, que ya que hemos hecho inversión, no nos rompáis los sueños. Yo espero que no se escuche peor, porque no sé cuánto ha sido la inversión, porque aquí, con toda la jeta, ha sido aquí el señor quien ha invertido. Ha sido Germath. Ya. Esto lo ha pagado el Ministerio de Hacienda. Y punto. He de decir que me he ofrecido a hacerte un aporte, pero también pienso que si en algún momento esto se monetiza, pues oye, para ti y ya está. Esto se monetiza para irnos de viaje. Para alquilar Deseo 54 y hacer el primer podcast en directo. Me parece bien, me parece correcto. Contactos tenemos. Dilo, tata. Vale, pues vamos allá. Sí, vamos allá. Pues eso, idiomas, querida, como dice aquí nuestra querida Aramis Fuster. Y eso, esto era un poco el drama, no de esta semana, porque en realidad es un drama que ya con otros dramas se me ha olvidado. Pero yo cuando estaba terminando el doctorado, estaba como, no, porque yo cuando termine el doctorado me pondré a estudiar japonés otra vez. ¿Qué ha pasado? Una mierda para mí. Que no me da tiempo, que vivo agobiada de la vida y encima donde quería estudiar japonés ya no hacen japonés. Y ya, eso es así. ¿Ha cerrado o...? No ha cerrado. Lo que pasa es que ahora ya no, como está en la Escuela Oficial de Idiomas, se ve que ya no hacen ahí japonés, no les compensa. Entonces, y en la Escuela Oficial de Idiomas es un poco difícil entrar. Esto es culpa de que gobierne el PP. Seguro. Y punto. Y punto. Y ya. ¿El qué es culpa? ¿El que esté japonés en la Escuela Oficial de Idiomas? Por ejemplo. Que ya no haya japonés en el Instituto Confucio. Las dos. No sé. Las dos. Bueno, el asunto. Pues eso, que yo, como soy una friki, esto es, claro, es un mamarracheo, pero no, es una fricada mía. Y es un, pues, que me gustan los idiomas. Bueno, un idioma puede ser un mamarracheo. Sí, claro, o sea, es que... Y cómo lo uses también. Claro, ahora cuando te enumere los idiomas que yo he estudiado, pues la mayoría son por ser una puta mamarracha. Eso es así, sino de que me pongo a estudiar japonés. Me pues, parece una opción completamente válida. Por supuesto, mejor eso que un idioma para trabajar, la verdad. Ya me jodería. No sé, ponerte a estudiar alemán para ir a trabajar a Alemania, ¿no? Prefiero un tiro en los collons, sinceramente. Sí, porque tú de esto... Además es que en este podcast yo voy a volver a ser súper hater. ¿Por qué? ¿Porque odias todos los idiomas? Todos. Ay, excepto ¿todos? El castellano. ¿Y el valenciano? El valenciano, bueno, no lo odio. En plan, no sé. ¿No te despierta fuego interior? No, me despierta inseguridad. Es un idioma que me da como mucha inseguridad hablarlo. Y eso que toda la vida he estado en valenciano estudiando y tal, pero es como que no soy valenciano parlante, entonces ya. No me gusta. Ya, esto lo hemos hablado en alguna ocasión en nuestros cafés, pero a mí el valenciano es mi lengua materna. Lo que pasa es que como yo no lo he utilizado en mis estudios de normal, a mí me da inseguridad a la hora de escribirlo o utilizarlo en entornos un poco más formales, porque me da la sensación de que no lo utilizo correctamente. Siempre está el abanderado de la Academia Valenciana de la Lengua. Claro, que habla no diremos quién académico. eres, pero sé que lo estás escuchando y te vas a dar por el oído y me vas a escribir por WhatsApp para decírmelo. Y sabe que tengo una afrenta personal con él y no pasa nada, aquí todos nos toleramos. No, pero eso, claro, yo tengo un poco de traumita de no... Ya, de no saberlo académicamente, ¿no? Claro, e incluso de leer libros en valenciano y sentir que no estoy leyendo el idioma que yo hablo, sino que estoy leyendo otro dialecto distinto. Pues eso me pasa a mí,
con cierto idioma o lenguaje de programación que vas a comentar hoy. ¿Por qué? Porque he sido completamente autodidacta y programo fatal. Ay, ya. No, pero eso me pasa a mí también, en realidad. Es que ¿quién ha aprendido aquí a programar correctamente? Nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy sí que se molestó en hacerlo bien. Nos mira con cara de por Dios. Solo pone a cada variable caca como nombre de variable, pero a partir de eso... Todas las variables, caca1, caca2, patata. Y patata como print. Patata siempre. Eso lo he heredado yo de ella, ¿verdad? Eso es así. Patata mala, patata buena, siempre está muy bien. Pero bueno, eso, no sé qué es lo que te estaba diciendo. Ah, sí, eso, que con el tema del valenciano, que es una pena que no lo esté utilizando más como en el ámbito más académico, más formal. Lo utilizo, sí, en mi día a día con compañeros que sé que hablan valenciano, etcétera, pero no... Para el 9 de octubre hacemos un capítulo de podcast en valenciano. Calla, que vergüenza. No. Yo prefiero soltar espardeñas de vez en cuando y ya está. Si en el primer capítulo dijimos, no vamos a decir de dónde somos, y a los 5 minutos solté entonces, y enseguida la gente, bueno, pero es que se te ha notado enseguida, y es como, bueno, pues ya está, ¿vale? Culpable, señoría. Claro, es que una es valenciano parlante de nacimiento. ¿Qué hacemos? Y a mucha honra. Y ya está. Primero hablé valenciano que castellano. Ya me jodería no haber nacido en la Comunidad Valenciana, también te digo. Ya me jodería, la mejor terreta del món. Y bueno, eso, otros idiomas, por supuesto el inglés que tú también Estoy bastante dominas. En contra del inglés también, sí. Pero estás en contra del inglés, vale, ahora esto es lo que yo, o sea, luego sabes que tengo otro apartadito en el que vamos a hablar específicamente del inglés en ciencia, pero del inglés en general, ¿estás en contra? No, claro, no estoy en contra del inglés en general. Estoy en contra de que se haya asumido el inglés como el lenguaje universal que todo el mundo tiene que aprender para entenderse. Y punch, Y no punch. solo en ciencia. Claro, sino en ciencia general. pasa mucho. Lo que pasa es que en ciencia, luego hablaremos del tema, yo diferencio bastante lo que es el inglés académico del inglés idioma. Sí. No son lo mismo y no tienen por qué parecerse. Pero me da rabia ¿por qué cojones el inglés tiene que ser el idioma universal existiendo el esperanto? Ya, eso también lo tenía yo en la parte de la ciencia. Lo dejamos para esta discusión para después porque no es que yo esté de acuerdo tampoco con esto. De hecho, hay un poco como una tendencia de que al final acabemos todos hablando el mismo idioma porque es como lo más práctico. I don't agree with that. Y te lo digo en inglés como persona repelente. No, pero no estoy nada de acuerdo con eso. Creo que mantener los idiomas, los dialectos, cuanto más locales mejor, es una manera de enriquecer culturalmente a todo el mundo. Y de hecho, cuantos más idiomas aprendas, más culto vas a ser, porque sigo siendo una puta mamarrata. Sí, eso... pero... no, es verdad que ese comentario, ¿no? De cuantos más idiomas tienes, más culto eres, o cuanto más viajas, más... Es como, puedes seguir siendo una mierda de persona y serlo en mandarín, ¿sabes? Exacto, plan, sí, no me jodas. estoy de acuerdo, pero por otro lado, sí que es cierto que creo que el mantener tu idioma nativo y esforzarte porque la gente de tu alrededor también lo utilice, porque tus hijos lo utilicen y porque ese idioma siga vivo, es algo bueno a nivel cultural, porque mantiene vivas tradiciones, maneras de pensar que me parece que es bueno que se conserven. ¿Agree? Y luego, por otro lado, también según vas estudiando idiomas, si lo haces supongo que bien, también te pones en contacto con otras culturas y también te hace abrir por lo menos la mente. Menos el inglés, porque ¿qué cultura tiene? Claro, el inglés lo único que veo que... O sea, yo el inglés lo veo como muy utilitario. Es un idioma que, claro, como todo está en inglés y como toda la cultura que nos llega es en inglés y como todas las series y todas las pelis y todos los libros se escriben todos en inglés y parece que no se escriba en otro idioma y no se haga arte en otro idioma, pues ya está, vamos todos a utilizar el inglés. A ver, va bien para viajar, no te voy a decir que no. Pero ya te digo, puramente utilitario, no es una cosa que diga, ¡buah, me flipa este idioma, lo adoro y me gustaría ser súper profesional en él! No sé. Yo pensaba que sí. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo en inglés? No, lo que pasa es que lo he estudiado desde muy pequeña, entonces
también, no sé si por el hecho de ser bilingüe desde pequeña tengo el esto de pillar los acentos bien o pillar la pronunciación bien. Supongo que sí, ¿no? Entiendo que cuanto antes a lo mejor empieces, también tu cerebro pues se Sí, moldea. esto no es una cosa que quería tocar aquí, pero sí que es cierto que hay estudios científicos en los que comprueban que los niños que nacen en un entorno en el que hablan más de 2 idiomas o más, tienen una plasticidad distinta en el cerebro y se refleja en otras actividades que no solo es el cambio entre idiomas. Y eso es muy bueno. Sí, que supongo que además te da luego la facilidad también para dentro de los diferentes idiomas, con diferentes dialectos, acentos, etc., tener como esa facilidad de entenderlos, porque a mí me ha pasado contigo de estar en una reunión con alguien hablando con un acento de la hostia y yo mirarte como, tradúceme, por favor, en plan, dime qué está diciendo porque no entiendo nada. Ya, en eso sí que... Pero yo creo que sí que tienes tu buen nivel de inglés, sí que te manejas muy bien. Yo no tengo, o sea, no considero que tenga un mal nivel de inglés, pero tampoco... Ya. Tampoco me interesa, ¿eh? Es que de verdad lo utilizo completamente porque me siento forzado a ello por el trabajo que tengo y los eventos a los que vamos y bla, bla, bla. Pero que yo sí o sea, yo soy mucho mejor en castellano. Pero No, ya, muchísimo claro, mejor, vamos. Somos muchísimo más graciosos en castellano o en valenciano Claro, que en inglés. Pero bueno, eso, sí, lo veo como algo muy, muy utilitario. Sí que es cierto que tengo la suerte de haber podido estudiar inglés desde muy pequeña y tal. Y luego eso, al haber sido bilingüe ya castellano-valenciano desde el principio, sí que hay cosas que las he pillado más rápido. Y luego otros idiomas que he tocado, porque aquí voy a ser una flipada, pero es que es así, es que he llegado a tocar barra estudiar, barra hablar algo en algún momento, 8 idiomas. Muy bien. Que son muchos idiomas. Eso la media hace que aquí en este podcast hablemos 4 idiomas. Claro, o sea, yo realmente puedo hablar 3 idiomas. Luego soy capaz de chapurrear, barra defenderme, entender cosas. Es curioso porque no me doy cuenta de que entiendo vídeos, películas, cosas habladas. No me doy cuenta de hasta qué nivel lo entiendo y otra gente de mi alrededor no lo entiende. Y bueno, estoy hablando del italiano, porque el italiano se parece mucho, diría, al castellano y al valenciano por algún motivo. Con eso, como que hubo una época en mi vida en la que estaba rodeada de italianos y me di cuenta de que... Menudo infierno. Yo pensaba eso hasta que conocí a italianos que no eran los que vienen aquí de turismo. Entonces dije, ¡ay, vaya! Y eso, y estando rodeada de italianos, que ellos hablaban italiano entre ellos, yo era incapaz de contestarles en italiano, pero sí que entendía lo que decían. Y no es porque yo haya estudiado italiano nunca, sino porque por hablar castellano y valenciano... Se entiende, sí. Los entendía. Sí. Sí que es cierto que luego acabé estudiando italiano durante un año y tal, pero también te digo una cosa, que una vez te pones a estudiarlo, dices... What the fuck. Odio las preposiciones, las conjugaciones y todas las todo. Pero bueno, es lo típico de cuando te pones a estudiar un idioma, que es todo más complicado. Todos tienen algo que los hace ser un horror. Pero bueno, eso, que sí que he sido capaz de, con ese año de estudiarlo formalmente, más unos cuantos años de estar en contacto con gente italiana, tener cierta aparente fluidez en italiano oral. O sea, yo te he escuchado decir palabritas y tal, pero nunca como... Ya, yo sí que... Hablar. Por ejemplo, en congresos y también con colegas italianos, hubo uno de ellos que él sí que sabía castellano y yo chapurreo algo de italiano, entonces le dije, vamos a hablar yo en italiano y tú en castellano. Y estuvimos en un trayecto de autobús hablando así y tenía detrás a otro colega que nos estaba escuchando y cuando bajamos del bus dijo... Tío, estoy flipando porque estabas hablando como súper fluido y yo en plan de, en verdad no, o sea, tú oías muchas palabras en italiano seguidas, pero no quiere decir que todo ello fuera correcto. Ella solo estaba diciendo pepperoni, macaroni. Sí. Mamá, ¿por qué? No, pero no sé, como que sí que me medio defiendo también. Hace poco fui de viaje a Italia con mi pareja y puedo... ¿De S-word? Claro, o sea... Es que estoy como no queriendo mencionarlo. Bueno, me fui con Salva. S-word. Me fui con Salva de viaje, a Roma concretamente.
Y allí pues puedo pedir en un restaurante, puedo pedir indicaciones, puedo Ni de coña, ¿eh? decir O sea, esto cuánto cuesta, por dónde se va aquí, pues estas ni cosas. de plas. O sea, No yo sé. puedo entenderlo, el italiano, en plan escrito, o si me hablan despacito, bien, pasa un poco como con el portugués, pero El no esperes que portugués yo diga absolutamente nada. no pasa Porque nada. además yo puede te voy sonar enseñando. ofensivo, porque pondré la manita así, ¿sabes? La manita de italiano. Claro. Sí, no sé. Tampoco hablarlo o medio chapurrearlo creo que no es tan complicado. El problema es ya hablarlo correctamente y hablarlo como Pero bueno, formal y tal. es como el castellano. Sí, Que sí, decir sí. que al final Claro, hablarlo claro. correctamente tampoco es tan simple. Para nosotros, pues, Claro, ok, pero... ese es el tema, que los castellanoparlantes no somos conscientes de lo complicado que es el español, que es un idioma bastante difícil. Lo que pasa es que como nosotros nacemos y aprendemos eso desde pequeños, pues No se hace tan duro, pero sí que... es un idioma muy difícil para personas que no hablan idioma romance. Es un idioma muy difícil de aprender. Luego, pasemos a siguientes idiomas, que si no estamos aquí 77 años. Y ahora ya viene el ser una mamarracha. No, ahora viene lo interesante. Porque a mí que aprendas italiano y tal me parece ok. Pero ahora que También viene he de la... decir, pero esto es soy una rara. una señal de vergüenza que también toqué, que es uno de los idiomas que he tocado, francés. Bueno, chicos, se ha en acabado el aquí este instituto. podcast, ¿vale? En plan, gracias, pero... He de decir que es la asignatura que más he odiado en mi vida. O sea, Normal. no podía con ella. Esa profesora me convenció de que se me daban mal los idiomas. Es una cosa... no. No me gusta el francés, me cuesta mucho pronunciarlo. Y ahora os reiréis porque os diré los otros idiomas que he estudiado y diréis, ¿en serio te costaba pronunciar el francés? Chica, pues sí, yo qué sé, no me gusta ese A ver, idioma. aunque los otros idiomas sean complejos y raros. O sea, raros tampoco son, pero bueno, no es como lo Claro, típico que raros. aprendes cuando estás aquí en España. El francés tiene esas mierdas de las pronunciaciones raras que hacen, que es un horror. Y lo de comerse todas las letras cuando están... Por eso que No, es que no, todo en mal. este podcast estamos en contra de todo lo francés. Yo lo siento. Solo hay un francés que respeto. No diré cuál. Y lo respetamos porque está mal hacerle bullying. Pues eso, los otros tres idiomas son el japonés, el chino y por supuesto el coreano. Que es que si habéis escuchado el segundo capítulo de este podcast, cero sorpresas, la verdad. No, eres nuestra asiática de confianza. Sí soy. Hago kimchi, cocino tteokbokki, lo que queráis. Sushi también he hecho alguna vez, aunque me da muchísima pereza. Lo que queráis. Te da pereza hacer sushi y no kimchi. Sí, Wow. sí. Es que el kimchi no es tan... Pero es no tedioso. Ahí ponte a untar las hojitas y tal. Buah, pero es que nosotras acabamos enseguida porque lo cortamos todas las hojitas en piezas más pequeñas. El kimchi lo que tiene es como hacer pan, que es que tienes que amasar y luego dejarlo subir no sé cuántas horas. Pues el kimchi tienes que ponerle sal y dejarlo en la sal no sé cuántas horas mientras cortas verduras no sé qué tal y preparas el mejunje, Art Attack. Y luego lo tienes que tener como 2 o 3 o 4 horas soltando agua. Soy una vaga, prefiero pedir un McDonald's. Bueno, pues ya te llevo yo kimchi, no pasa nada. Eso me parece bien. Si yo lo que no quiero es hacer cosas yo. Pero si en realidad lo hago con 2 amigas para hacer reuniones de señoras en las que estamos hablando, rajando y al mismo tiempo cortando verduras. O sea, eso es lo que hacemos. Como buenas señoras coreanas. Es que ya que me pongan la etiqueta de... dos caras de una moneda. Yo preferiría estar con una copa de vino en la mano. Bueno, no. El mismo contexto, pero sin alcohol en el cuerpo. Con fermentación y todo incluido. Yo haría explotar un bote o algo, en plan lo cerraría más y eso ¡pum! Me ha pasado. No me ha explotado, pero al abrirlo me ha hecho ¡boom! Y se ha salido todo el kimchi. Así que bueno, japonés, chino y coreano. Tampoco te voy a... ¿A qué nivel? A ver, yo ahora mismo incapaz de nada. De hecho, ahora mismo chino, solo lo que vemos en los memes de Instagram de Pizzway y ya está. O sea, eso es 4 palabras sueltas. Ni siquiera me acuerdo tampoco de escribirlo y tal. Japonés sí que podía mantener una conversación sencilla, lo que pasa es que como hace como 6 años o 7 o 8, no sé cuántos años hace,
o 10 también puede que haga, que no estudio japonés, pues claro, se me ha olvidado muchas cosas. Lo que pasa es que cuando he ido de viaje allí me he dado cuenta de que si me paso una semana en Japón rodeada de cosas en japonés, vuelvo a recordar cosas, por lo que sea. Por lo que sea, habrá que irse a Japón. Habrá que irse a Japón a una estancia pequeñita, ni Claro, que a ver, sea 2-3 meses. el Instituto Confucio ese te ha quitado el curso, pero nadie te prohíbe irte Me tendré 3 que ir, meses a pero Japón. yo ahora ya no me pago el viaje, ahora ya es que me lo pague la empresa. Bueno, la ciencia paga. Sí, eso es mi esperanza. ¿Y coreano? Luego, coreano más decir 4 chorradas. Puedo leerlo, que ya Joder. es, pero es que el coreano, aprender a leerlo es bastante fácil. Y tú siendo tú, Yes. tú tienes que saber el fico del Señor de los Anillos. Ay, cuando era... Sal de ese armario. Cuando era adolescente, antes de estudiar italiano, japonés y chino y coreano, Es que te pega. yo me puse a estudiar el fico. Sí, Te sí, pega sí, en mi muchísimo. casa, porque ¿cómo no iba a hacer yo eso? Pero yo ahora no me acuerdo de eso, por supuesto. Pero sí si te que sabía pasas hacer- Una semana rodeada de elfos en la Tierra Media, Y ya aprenderás, está, y no lo vuelvo. recordarás todo. Y no regreso, te lo digo ya. Si yo puedo hacer eso, ya no vuelvo a este mundo. Bueno, podemos intentarlo. Sí, mandarme a la Tierra Media, lo veo, vamos, óptimo. Una regresión o algo, hacemos una meditación así. Me quedo ahí con los ojos en blanco ya para siempre. Me parece un buen plan, ¿eh? Un ayahuascazo. Y ya está. Muy a favor de pegarse un ayahuascazo, ya todo el mundo sabe y lo dejo aquí claro, en las ondas radiofónicas. Ya verás tú este Que fin yo de semana. quiero un ayahuascazo. Y eso, nivel de coreano, decir 4 chorradas. Sí que es cierto que me vino muy bien porque con un amigo de la carrera buscamos coreanos que vinieran a estudiar español a Valencia. ¿Así lo llaman ahora? Así lo llaman ahora, pero en aquel momento, oye, mira, buscamos uno y este uno nos presentó a otro, que nos presentó a otro, que nos presentó a otra y al final teníamos como un grupo mixto de españoles y coreanos. Españoles, frikis, K-popers y Tenía coreanos. pinta. Oye, pero pasábamos unas tardes y unas noches muy divertidas, la verdad, porque además los coreanos beben y comen al mismo tiempo y están O sea, muy beben, bien. ¿te refieres de la botellona? Sí, pero en vez de quedar en un parque a hacer botellón, quedas en casa de alguien, te bebes unas birras, un shoyu o lo que sea, y durante toda la noche, que estás como de fiesta, van sacando Comida y cosas bebida. de comer. Y no sé, como que no te sube tanto. Están adelantados. Y estás ahí en la claramente. charreta y te lo pasas muy bien. Tiene un montón de juegos de estos de si pierdes no sé cuánto te tomas un chupito. Y todo el mundo como, ay, qué pena, me voy a tener que tomar un chupito. Pues ese tipo de Los cosas. coreanos es una sociedad de gente de 14 años con peché. Sí, básicamente. Pero en vez de peché, soju. Y ya está. Así Vale. que eso, ya no te doy más el coñazo Cerebro con- gordísimo, sabes con muchos idiomas. A mí me das mucha envidia, la verdad. O sea, yo... En verdad no, porque si tuvieras que ponerte a Solo sé estudiar decir idiomas, te itadakimasu. pegabas un tiro. Oye, ya sabes mucho más. Y arigato gozaimasu. también Arigato sabes gozaimasu, decir. sí. Y ya está. Pero itadakimasu lo sé por el meme este. Buah, es que... ¿Qué meme? Había un lado de Twitter en su momento un poco turbio. Y había una serie de MTV... En su momento. No, porque ahora bueno, no. ya, sí, pero ahora es turbio de otra forma. Bueno. Había una serie de MTV de mujeres enanas, androplásicas, no sé cómo se dice. Acondroplásicas. Vamos a no ser... Pues, y las doblaban como con frases en coreano o en japonés. ¿En serio? Sí. Y entonces había un meme de una que decía Bon appetit, y entonces lo tenían en diferentes y había uno que era itadakimasu. Y era muy gracioso, muy ofensivo, pero muy gracioso. Porque la MTV de los 2000 nos ha dado pues los mejores realities. ¿Qué haces de que la no tienes historia. un sticker en el WhatsApp? No Te tengo diré un más, ¿qué sticker. haces que no tienes un sticker en el Slack? Que no sea tengo un el GIF de eso. sticker. Tengo el vídeo. Tengo el vídeo Podemos guardado. sacar un GIF de eso y Pues utilizarlo es en el muy trabajo. gracioso. Pero bueno. Ya, Ya está. mi faltada de hoy ya está hecha. Bueno, si fuera la primera. En este podcast. Vale. Entonces, esto te lo enlazaba yo con el tema de idiomas, porque no es solo un
vengo aquí a hacer como que sé hablar un montón de idiomas. No es eso, es como yo tenía esta historia de estudiar tantos idiomas, cuando yo estudié el máster de bioinformática y me hicieron aprender a programar, dije, coño, pero si esto es un idioma más. O sea, que diréis un poco como de cajón, ¿no? Pero no creo que mucha gente interprete la programación como un idioma. No es tanto de cajón, ¿eh? Es más, la gente hasta que no empieza a asumir que programar es como un lenguaje, o sea, es un idioma nuevo, no lo hacen bien. Ya, no lo hacemos bien. No, es verdad, porque al final estás comunicándote con una máquina, entonces tienes que aprender a hacerlo. Sí, pero, o sea, yo me refiero a que lo veía como un idioma en el sentido de que pues tiene su gramática, Claro, tiene claro, su por eso. vocabulario. Que si lo intentas aprender como simplemente algo mecánico, no lo acabas haciendo bien. Y hasta que no claro. lo interiorizas de una forma como si fuera un idioma más, es cuando realmente tienes como proficiency en programar y puedes hacerlo más o menos solo. Sí. Hasta entonces vas copiando y pegando cosas de Stack Overflow. En su momento, ahora la gente utiliza ChatGPT, pero bueno. Claro, eso es peor, creo yo. Porque por lo menos en aquel momento, cuando no había ChatGPT o una inteligencia artificial que directamente te diera un código que ya directamente funciona, tú tenías tu duda de Dilo. necesito hacer esto y no sé cómo hacerlo. Ibas a 18 blogs Te diferentes. ibas a Stack Overflow y veías a una persona que tenía una cosa similar, que le pasaba algo parecido y 27 respuestas y empezabas a probar y a ver, es que es un poco también Y vas como de aquí cojo una cosa, de aquí cojo otra, aquí me ha petado, pues ahora tengo que buscar este otro error y vas como saltando de uno a otro y aprendías realmente a programar. Sí, en ese sentido sí que es cierto que para mí aprender a programar o el estudiar programación o estudiar Python o estudiar el idioma de programación que sea, no es igual que estudiar un idioma, porque sí que creo que para estudiar idiomas hay como mucho más una metodología de que te tienes que meter el vocabulario por el culo. O sea, es que no tienes otra más que con tarjetitas de estudiar, aprender nuevas palabras. Pero en programación también hay cosas comunes las funciones claro, y cosas así. Pero puedes aprenderlas no son más tantas sobre la a lo marcha, mejor, creo claro, yo. pero también tienes que tener en cuenta según qué cosas. Y es importante, ¿eh? De verdad que yo que desde el principio de la carrera estaba haciendo programación y yo literalmente odiaba programar, hasta que no me puse yo a aprender y entenderlo bien, literal yo llegué a cuarto de carrera sin haber programado una mierda. O sea, yo en todas las prácticas me ponía con alguien que sabía programar para que programara esa persona mientras yo miraba, o sea, y hasta que no me puse yo a decir, es que quiero aprender a hacer esto y lo entendí, ni de blas. O sea, para mí era chino. Ya. Yo veía gente tecleando cosas y decía, pues muy bien. Genial. Ajá. Sí, yo en la carrera, claro, no toqué programación, solo toqué en una asignatura de informática C++, haciendo los exámenes. Porque tienes 28 años. Haciendo los exámenes escritos en un papel, o sea, ya me dirás tú. Pero porque eso es típica al UPV. Y eso, claro, ese enfoque entiendo que va bien para aprender los básicos de programación, pero claro, llegas a un punto en el que, tío, ¿qué más dará que ponga yo aquí un punto y coma y no un punto? ¿Por qué lo que me está fallando en mi código es que he puesto esta palabra antes que esta otra y tal? Y creo que no llegas como a entender realmente por qué deberías poner una palabra, que es como la gramática. Claro. Que Sí, total. Si no entiendes bien por qué estás poniendo una cosa antes o después que la otra, y es que la estás poniendo antes o después que la otra, porque esto es una... ¿Cómo es? Una función no. O sea, cuando tienes una variable en Python, variable punto, y luego como una función, pero no es un atributo. Puede ser. Es que yo no sé, pero Estás asintiendo, por favor. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Un método, eso es, un método. Claro, si no entiendes la diferencia entre una función y un método, estás como, ¿y por qué estoy poniendo esto detrás con un punto y no estoy poniendo la función paréntesis y dentro la variable? Claro, eso es el aprender la gramática del idioma de programación. Pero let's go to the basics. Vale. Para alguien que no sepa lo que es programar, Yes. porque, yo qué sé,
Tengo un amigo que se dedica a arte, le digo programar, piensa en... En poner ceros y unos así No, o escritos. en la programación del teatro, quiero decirte. Programar en Bueno. nuestro idioma. Programar... Ostras, es que esto es como define qué es la música. Programar para mí es poner en un documento de texto en el formato que... whatever que sea relevante para ese lenguaje de programación, una serie de instrucciones para que el ordenador haga una serie de tareas, que pueden ser desde... tareas con unas instrucciones de si pasa esto, haz esto, si pasa otro, esto otro, o pueden ser cosas complicadas como vas a utilizar este algoritmo para aprender tú automáticamente a partir de unos datos hacer X cosas. O sea, que al final es simplemente como decirle a una máquina es hablar con la máquina, es mandarle a la máquina. Y ¿no? claro, por eso, y siguiendo la analogía con los idiomas, pues podemos decírselo en varios idiomas. Claro, exacto. O sea, es... Y esto es un poco como cuando eres de un equipo de fútbol. O sea, el idioma que tienes, o sea, vas con él a muerte. Aprendes uno y dices... Y voy a intentar hacer esto voy a hacer con esto todo lo que pueda. Pero es que este lenguaje de programación no es bueno, me la pela, voy a hacerlo con esto también. Pero gestióname la memoria, me da igual, que pete el ordenador, no me importa, no voy a aprender este otro. Ya, es que eso es un poco una putada del tema de la programación, y es que, claro, tú sabes un idioma. Yo, por ejemplo, volviendo otra vez a la analogía de los idiomas, tú creces sabiendo español. Si no aprendes inglés, no vas a ser capaz de, yo qué sé, verte Juego de Tronos en versión original y entenderlo, ¿sabes? No... Y puedes decir, uy, qué pereza, es que tal, prefiero verlo en castellano y a lo mejor Juego de Tronos está bien doblada, pero a lo mejor ves otra y te quieres pegar 7 tiros porque está doblada fatal, no se entiende la mitad de cosas o pierde toda la gracia los chistes. Y es como, ay, pero es que me da mucha pereza aprender inglés para verme esta serie y entender los chistes. Y es como, ya, pues... Pues te jodes. Pues haber estudiado, ¿no? Claro. Es como, pues si no aprendes inglés, no vas a entender los chistes de esta serie. Pues si no aprendes C, no vas a poderle sacar todo el potencial a tu ordenador. Claro. Pues muy bien, pues enhorabuena, no pienso estudiar C. No. Si no me da tiempo a estudiar japonés, no me apetece estudiar C. No quiero. Es que es verdad, es que es complicado, no es tan fácil como decir, no, ahora voy a ponerme a este otro lenguaje de programación. Claro, que es como, es aprender de cero. Es como, no, mira, es que para entender bien este libro de Dostoyevsky tienes que estudiar ruso. Oño, ¿tengo que estudiar ruso desde el principio para entender bien un libro de un señor? Sí, pues a lo mejor no me merece la pena todo el esfuerzo para eso. Pues esto es un poco igual. Pero es que es verdad que además es que somos bastante hooligans de los lenguajes de programación. En plan, pues nosotros programamos en Python y es como... Todo en Python. Full. Sí. No me hables Python de Java. No es el idioma perfecto. Para mí sí que lo eres, cariño. Le queremos mucho, es muy amable, es un idioma muy útil. Pero no es, por lo que he visto por ahí, no te creas, pero bueno, como que no es muy eficiente. Es muy claro, pero poco eficiente. Pero hay un montón. O sea, entiendo que ahora vamos a ver unos poquitos, ¿no? Pero hay 200.000, 348. Hay muchísimos. De hecho, estuve haciendo un poco de búsqueda porque ya te digo, yo los que conozco son Python, R, que ahora luego os explicaré un poquito, y C++, lo que di en la carrera, que es mínimo. Que era como para dar conceptos básicos de programación. Yo no conozco nada más. ¿Tú qué más conoces? ¿Tú te has pegado con cosas de Java? Yo conozco Java, conozco MATLAB, tiene su propia de programación, que es también un poco un horror. HTML, si lo consideramos, vale, es que sí nunca sé si están en el Y Julia, que me encanta Julia. No sé nada de Julia, solo 4 tonterías, pero solo por el nombre. Este era como uno nuevo que estaba emergiendo ahora, ¿no? Sí, que se suponía que gestionaba mejor la memoria que Python y bla, bla, bla. Pero no está teniendo mucho éxito. Mm. Es que sí que me vi que no sé si esto lo podríamos compartir luego cuando salga este podcast en algún short o algo así. Uh-huh. Vi una animación muy curiosa, era un vídeo de YouTube, en el que salía toda la historia desde no sé qué año, pero tipo los años 50, hasta ahora, con la
popularidad de cada lenguaje de programación. Y estaba muy guay porque veías algunos crecer y morir. El Fortran y murió. Sí. Y crecía no sé cuál y moría. Y Python es una cosa, o sea, se ha apoderado absolutamente y ahora se utiliza para todo. Simple. Sí. O sea, la curva de aprendizaje de Python no es costosa. Y tiene muchas aplicaciones. Y cuanto más gente lo utiliza, más aplicaciones tiene. Porque la gente va desarrollando más aunque a lo mejor paquetes. No es lo óptimo para hacer software, pero puedes hacerlo. Entonces, aunque no sea lo mejor, puedes hacerlo igualmente. Entonces vas como encontrándole el uso para cualquier cosa y al final, si ya sabes hacerlo en esto y me da la opción, ¿para qué voy a cambiar? Sí, eso es... Claro, antes cuando hablábamos off the record de lo que íbamos a hablar en este capítulo, para mí Python es el inglés. Claro. O sea, para mí Python es... Porque es el que tapa todo. Claro, o sea, aunque tú no sepas súper bien Python o no sepas todas las funcionalidades que tiene, con que sepas Python vas a poder hacer prácticamente cualquier cosa. Desde lo que va por detrás de una página web o de una aplicación o de un videojuego o machine learning, o puedes hacer un montón de cosas muy distintas. Sí. Por eso creo que es como, pues es muy... Claro, también es muy pasa versátil. eso, y cuanta más gente lo usa, más cosas salen, más popular se hace. O sea, es lo mismo que ha pasado con el inglés, que es lo que ahora siguiente que tocaremos. Luego eso, R que yo lo conozco por el máster. El máster fue todo en R. R, claro, yo tenía un poco la duda de ¿es un lenguaje de programación o no? Porque es más como una cosa muy específica de estadística, no es como programación en sí, pero en verdad sí, porque tú haces scripts de R Markdown y tal, pero es más como para análisis estadístico y representación de datos y ya está. Bueno, pero en verdad... Claro, pero no puedes hacer cosas como voy a hacer una aplicación. Sí que puedes. Sí, te iba a decir, yo diría que sí que puedes. Sí que se pueden hacer algunas cosas, pero no puedes... O no está diseñado para... Que a lo mejor no puedes hacer un videojuego, no lo sé. Claro. No lo sé. Algo sí que se podía hacer, claro. O sea, como las cosas, los típicos videojuegos básicos de... Para la gente que no ha aprendido a programar, hay como ejercicios básicos de programación que son como hacerte un pequeño videojuego en el que van creciendo células, creo que son, y van invadiendo todo el espacio y tal. Está un poco curioso. Eso también se podía hacer con R. Yo creo que sí que es un... Pero, pues eso, es como muy especializado en una cosa. Claro, yo para este capítulo quería hacer como las similitudes comparativas como había hecho con miembros de Stray Kids y las ciencias, pero es que realmente, así como Python sí que veo claramente que es como el inglés, R no te sabría decir... Claro, R lo que yo sí que creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que es bastante académico. Sí, o sea, es como se que utiliza fuera mucho en academia. De academia y tal. Claro, pero porque es para análisis estadísticos y representación de datos, por claro. Eso. Es que es porque precisamente luego, por eso. Esos análisis estadísticos y representación de datos en otros campos, como puede ser el marketing, creo que R no está tan implantado. No, creo que ahí utilizan más... ¿cómo se llama esto? El Power BI y estas movidas que no sé lo que lleva, que por detrás llevará cualquier esto, pero que les es mucho más simple porque no programan. Claro, en Power BI sí que sé, no porque lo haya utilizado yo, pero Salva sí que lo utiliza mucho. Sí que programas, pero programas como en las celdas, es como un Excel, pero más complicado. Sí. Es como un Excel, porque simplificándolo muchísimo, ahora que me vengan aquí a apuñalar, no pasa nada, pero bueno. Sí, en Power BI no estás haciendo como un documento de texto así como... Claro, por eso, que creo que a lo mejor una diferencia entre Python y R es que Python se usa en la parte académica y tal, pero también en 200.000 cosas más. Y R creo que está como muy asentado dentro de la estadística de academia. De academia, de investigación o como lo quieras llamar. Sí, pero ¿con qué idioma de hablar lo compararías tú? No lo sé, es que yo lo odio. Entonces no... R lo odias. Sí, R lo odio. Vas a decir que es el francés, pues. Pues puede ser, porque literal, o sea... Tiene cosas que para mí son muy raras, como podría tener el francés con las pronunciaciones, que es como eso de poner flechitas para definir una variable y esas movidas, me parece el horror. Pero aparte es que a mí R me parece que tiene una barrera inicial súper chunga. De instalarlo y instalar los paquetes y tal, que es el horror. Que te funcione RStudio es horrible. Tienes como diferentes nodos de los que descargar la info. Es que siempre he sido incapaz, o sea, incapaz.
Entonces, podría ser el francés. Pues te literal. digo una cosa, cuando lo estuve pensando no caí, pero sí, te diría que sí, porque además también R es como que tiene cosas raras de lo de las flechitas y tal, pero luego también tiene un componente caótico, porque así como Python va todo por indentaciones es que esto que como que tabulas las líneas, Sí. para la gente que no está acostumbrada a tal, en Python es para eso un poco cuadriculado, es como tabúlame las cosas bien, porque como no tenga las cosas tabuladas dentro de lo que arriba has puesto, ya no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Lit. R no. R es como, tú pónmelo donde te salga de los cojones, me pones una llave arriba y otra abajo y yo entiendo que está todo ok. Y Ya. puedes hacerlo, en Python también, ¿no? Pero puedes hacer como lo mismo, la misma transformación de variable con 3 líneas distintas. A ver si me explico. Puedes meterlo todo en una línea con una función distinta y tal, no sé qué, y obtener el mismo resultado que si lo haces con varias partes. líneas. O sea, es como un poco... No, yo creo que sí, creo que es un poco el francés, desestructurado, porque raro. además uno de los puntos fuertes de R es la visualización, es muy bonito, miras gráficos hechos con R y es como... oh. Y es un poco lo mismo que pasa cuando alguien te habla en francés, que es como muy sonoro, en plan es como... oh, No, el amor. Sí. Y luego es como, Sí. bueno, en fin. Es que la verdad que ninguno de los dos nos despierta el esto de, oh, qué romántico. Pero bueno, No, vale, pero sí. para la Que- gente que suele suene ser, atractivo, claro. Sí, vale, ok. Vale, el otro es, pues eso, C++ o C o tal, que yo había pensado... Cero. Conozco claro, cero de C++. pues a ver, aquí nuestra colaboradora decía que es el alemán, porque son así como súper cuadriculados y es todo como superpuesto en el sitio. Yo había pensado Ujú. que C, concretamente, es el latín. Es como el idioma, no que esté muerto, pero que es como la base de muchas cosas, porque Ya. muchas cosas de Python están basadas Por debajo, en C, claro. o tienen C por debajo. Sí. Entonces yo lo veía como la base Yo sólida. creo que sí, sí, porque es un poco, ¿no? Como el origen también de todo. Y no, bueno, es que no lo conozco, pero no lo veo tanto como el alemán, porque en mi mente, si pienso en comparar un lenguaje de programación con el alemán, pienso antes en Java. Java es súper cuadriculadito, luego necesitas un compilador o sea, necesitas un traductor para entender a un alemán, eso es así. Y lo mismo pasa con Java, luego es súper hermético por detrás. Cuando tú compilas un programa y quieres sacar algo, es imposible conocer lo que tienen dentro. Es que es como la gente, alemán. claro, es que es literalmente el alemán. Entonces, en mi mente Java, que es un idioma un lenguaje de programación que necesita como tenerlo todo como toca dentro de las llavecitas que toca, que no se te pase poner un punto y coma donde tal, porque ya te cambia el resultado completamente. Es ese idioma como cuadriculado y más férreo que C. C sí que lo veo más eso, como el origen, bueno... Sí, sobre lo que muchas cosas Sí. se fundamentan. Obviamente no todos los idiomas vienen del latín, ya sabemos. Pero bueno, But. aquí que hablamos lenguas romance, Nosotras el como latín chicas es blancas. como nuestra tal. Vale, y luego ya, esto ya son lenguajes de programación que he buscado por ahí porque yo ya no controlo más. JavaScript, que yo siempre pensaba que Java y JavaScript era lo mismo hasta que no. Según lo que he encontrado es como el lenguaje que se utiliza en navegadores y Sí. este tipo de cosas y es lo que está detrás de muchas páginas web. ¿Qué idioma es esto? Pues es que no te sabría decir, la verdad. El ruso. En plan, uno que duela de escuchar. O sea, JavaScript es el horror hecho lenguaje de programación. Yo no conozco mucho de JavaScript, pero me he enfrentado un poco por el tema de webs y lo que hay detrás. Y si quieres que un botón funcione para que cuando cliques se ponga con un blur, no me sale en castellano, Sí, que se difumine. sí, que se ponga así. Sí. Eso va por JavaScript por detrás y es complicadísimo de entender. Parece que te está insultando cuando lo estás leyendo. Es como, ¿qué horror es esto? Entonces, es ruso. Es ruso. Te dice curva. Cada vez que tener curva todo el rato. Vale, pues sí, te lo acepto. Es que nunca me he enfrentado yo a JavaScript. Sí que he tocado... Y que no tengas. Es que sí que he tocado, claro, lo que tú decías, HTML... No te sabría decir si HTML se considera lenguaje de Yo programación. no lo sé, pero para mí HTML es como... No fácil, pero como buen rollito.
Sí, Es porque en buen verdad rollito. es como, una vez le pillas el truqui, Exacto. el HTML es el italiano para nosotros, que es le pillas el truqui y Sí. enseguida ya estás chapurreando, ya estás Exacto. como pim pum pum pum, a ver, pues si, no sé cómo es esta palabra, pero me la invento, la acabo en i y mira, Lit. resulta que sí que era. Pues una cosa así en HTML es como, a ver, si este bloque era esta cosa de esta página web, si yo este bloque le cambio esto y le pongo esta otra variable, Y au. y lo pruebas y dices, hostia, sí que funciona, era así. O copio y pego, Sí. le cambio el texto de dentro y le pongo otro colorcito y otro, esto será el tamaño, lo cambias y, mira. Es como muy agradecido además de Sí, utilizar. sí. Pues un poco el italiano. Italiani. Italiano. Y Rust, es que no tengo ni idea esto, que ofrece seguridad en memoria sin perder eficiencia. Rust, vamos. Rust empoderada. ¿Qué cojones es eso? Rust, no sé. Que es un lenguaje que se está haciendo más popular. Se ve que está, no recuerdo, en estado dinámico así, no recuerdo si estaba creciendo, la verdad no me acuerdo. Y que es así como más estricto que entiendo que Python, no sé. Entonces no nos gusta. Que es un lenguaje así como moderno. A mí me gusta que Python es A ver, si es racharito, un lenguaje vamos. más estricto que Python y es así como de moderna, yo diría que el japonés es así un poco cuadriculado. Te creo, como yo no sé cómo es Y el es japonés, un te lenguaje creo. de moderna. Eso Porque sí, eso ¿quién sí, estudia claro. japonés aquí? Las Si no las una raras, friki sí. o tal, pues ya está. Y luego ya aquí hay lenguajes que ni siquiera sé si existen de verdad, porque esto le dije a ChatGPT, tú puedes decir lenguajes de programación raros, y me dijo que hay uno que es Processing, que es para diseño, para arte y visualización y tal, y que es muy visual. Ya. ¿Esto te suena Es de algo? verdad. Porque tú eres... No, pero graphic ahora design que is my claro, passion, pero no, no porque sé. yo soy de diseñar con botoncitos, a mí como me hagas pensar más me muero. Pero sí que acabo de caer que yo los modelos 3D para la impresora Mm, ahora utilizo un programita mm. que para hacer las cosas como que programas. Entonces me resulta fácil porque lo entiendo. Pero claro, tienes como sus funciones de sphere, entre corchetes, el radio y el no sé qué, y lo va como los creando. mensajes del Messenger que te Sí, ponías. pero lo que pasa es que en no diferentes sé si es fuentes. como un lenguaje específico o simplemente tiene como unas funciones implementadas que por detrás es otra cosa. No lo he mirado, o sea, no había ni caído ahora que lo, Yo ahora que que lo has dices, dicho esto, pero me he me acordado cuadra. de lo del Messenger, que eso sería HTML. Sí, eso era HTML. Y Era tan guay. ¿sabes dónde también hacía yo guay. cosas como de, entre comillas, programar? En el Minecraft. En el Minecraft Es que no hablo... te podías... no hablo niño podías rata. bueno, pues te podías poner como que le mandabas comandos para ¿Sabes? cambiarte opciones del juego. Claro, tiene sentido, pero en el Metroflog y en el Fotolog también... Es que tú eres otro... Yo soy friki y tú eres mamarracha, claramente. A ver, no sé, cuando yo era adolescente, las redes sociales que habían en el 20, yo creo que en el 20 no tanto, porque tenías el tablón, pero yo diría que en el Metroflog y en el Fotolog, si cuando subías la foto querías ponerle como un degradado de fondo al texto y tal, lo hacías como con etiquetas de HTML. Por Y todos detrás, aquí aprendiendo HTML de manera sin pasiva. saberlo. Que Sin te ibas a un saber. blog de alguien que era Dios para ti, porque tenía como todo lo que podías ir poniéndote y tú ibas como siendo lo más cani posible que había en... Bueno, pues así hemos crecido siendo, vamos, ilustradísimas. Sí. ¿Quieres que pasemos directamente a esto? ¿O ¿Tienes algo simplemente más? tenía lo de porque el inglés es el lenguaje de la ciencia? Vamos a rantear. 3 minutos de ranteo sobre el inglés. A ver, tú estás muy enfadado con esto. Sí. Yo solo venía aquí porque yo tenía la curiosidad de, bueno, ¿pero por qué? Porque yo sabía que en la aviación sí que se estableció que el inglés iba a ser el lenguaje común, porque después de la Segunda Guerra Mundial, por seguridad en el mundo de la aviación y evitarse accidentes, y establecieron un inglés de aviación específico. Y yo dije, en la ciencia será lo mismo, será por el mismo motivo. Y no, simplemente es, como todo, por dinero y por poder. Ah, qué bien. O sea, es porque después de la Segunda Guerra Mundial, quienes salieron de allí más triunfantes y tal fueron que si Inglaterra, que si Estados Unidos, fueron ganando más y más popularidad, fueron saliendo más y más estudios científicos de universidades de esos países y al final la pescadilla que se muerde la cola. Si tú quieres ser relevante en ciencia, tienes que publicar en revistas que publican en inglés y tu. Lo cual, y aquí viene un punto de rant para mí, me parece injusto porque entonces las personas que son nativas hablando inglés
Lo Es que tiene mucho más fácil. ahí es donde está mi punto. O sea, mi problema no es con el inglés como tal. Que puede gustarme más o puede gustarme menos. Es que debería haber un idioma que tengamos todos que aprender. Claro, es que el problema es que cuando tú estás haciéndolo de esa forma, estableces unas diferencias de la hostia que además... por eso digo que yo diferencio lo que es el inglés del inglés académico. El inglés académico para mí es un inglés con el que seas capaz de entenderte. Sí. Me la pela la pronunciación, me la pela que no sea gramaticalmente correcto, porque no tiene por qué serlo, porque estás forzando a gente que no es su idioma principal a haberlo tenido que aprender para comunicarse contigo, para que encima me vengas con el elitismo No, es que no está correcto, lo tienes que pasar, tienes que gastarte dinero para que te lo revise una persona que es nativo, que tiene el título de no sé qué, para que tu artículo esté lo suficientemente entendible. Eso es lo que me toca a los Y son cojones, cosas... porque genera como mucho rechazo además también a la gente, en plan, inseguridad, miedo de ir a un evento, de presentar una reunión, por el simple hecho de que piensas que es que mi pronunciación no es perfecta y no sé qué. Me cago en todo. Pero es que ya no es solo eso, tú ya estás hablando de una persona que ya sabe algo de inglés y que se puede defender. Claro, luego está el problema anterior. O sea, nosotros, como españoles, si no hubiéramos aprendido inglés y hubiéramos puesto un esfuerzo... No tienes... En investigación... No nos podríamos estar dedicando a la no ciencia. Tienes... O sea, nosotros, como españoles, ya vamos con la... Bueno, sí, podrías, pero... Alguno que otro conozco. Sí, pero me refiero que nosotros ya partimos con esa desventaja. Claro. O los otros parten con la ventaja de que ya saben inglés y no tienen que superar ese escalón, además para todo, de aprender ciencia. Claro, para todo. O sea, a nivel de cualquier cosa que tengas que enfrentarte en la parte de investigación a comunicarte, es un hándicap respecto a la gente que nativamente sabe inglés. Porque escribir un artículo, escribir un post en LinkedIn o hablar en una reunión o ir a un evento supone un esfuerzo y no eres igual de ocurrente o te cuesta un montón. O sea, la forma de redactar un texto en español, castellano y hacerlo en inglés es muy diferente. Sí. Y empiezas como a traducir lo que tu mente está procesando y acabas haciendo cosas que te las mira alguien nativo y te las tiran por tierra y es como, es que el esfuerzo que yo he puesto en esto es mucho más del que has puesto tú a lo mejor en escribir durante un año. Sí, el tema es ese, que muchas si no fuera veces el inglés... nosotros seríamos capaces de, por ejemplo en castellano, escribir en un lenguaje mucho más formal, con mucho más recursos de vocabulario, etcétera. Ahora aquí hablando y me trabo toda, pero bueno, que a lo mejor nosotros en nuestro idioma nativo podríamos escribir de una manera mucho más completa y dando el matiz que queremos. Exacto. Y luego en inglés, por mucha soltura que tengamos y muy buen nivel que tengamos, al final no es nuestro idioma nativo. Y luego eso, que nosotros precisamente no somos aquí ahora mismo, que nosotros somos bastante, que podemos hablar inglés bastante bien, no somos los que más en desventaja estamos, pero es que es eso. Cualquier persona que no sea nativa en inglés... Está en desventaja. Está en desventaja, o sea, y además es que, de nuevo, la pescadilla que se muerde la cola. Como yo sé inglés, me puedo ir a una universidad que tiene mucho prestigio y estoy en contacto con investigadores que tienen mucho prestigio, entonces mi carrera es mejor que a lo mejor en una universidad... Y no vamos a ir a la base, pues yo creo que hasta ahora no había ranteado de esto en este podcast. Todo es culpa del capitalismo, porque cuanto más dinero tienes y menos preocupaciones, también puedes dedicarte a aprender idiomas, porque si tú estás en la carrera a la vez que estás trabajando los fines de semana en un bar y por las tardes dando clases particulares a chavales, pues no puedes apuntarte a una academia que te sopla 1000 pavos para prepararte el B1 o el B2, que encima te lo piden para poder tener el título de la carrera. Es como te fuerzan a... No solo la desventaja de tener que aprender un idioma tal, es que como no estés bien posicionado económicamente, pues estás jodido también. Sí, que la desventaja de poder aprender un idioma no es solo una cosa de tiempo o de esfuerzo, es también un esfuerzo económico. Es un problema de clases. Y al final acabas pues marginando a una parte de la población mundial por o no permitiendo que ciertos países lleguen a mayor nivel de investigación científica precisamente por no tener a lo mejor la población general un nivel de inglés suficientemente alto cuando se incorporan a la universidad. Me parece algo bastante injusto. Y el problema no es el inglés como tal, porque si hubieran elegido el francés o el español sería el mismo problema. El problema es, mira, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque yo también pensé que había antes. Antes lo que estaba ganando, o el idioma que tenía mucha relevancia en ciencia, era el alemán.
Con todo lo que hacían. Que, claro. Pero, o sea, eran como la mayoría de artículos científicos y tal se publicaban en alemán. Y antes de que el inglés se hiciera con absolutamente todo, el francés era lo que se utilizaba para la diplomacia Eso es en verdad, Europa. es verdad. Ahora sí que es cierto que, bueno, pues el inglés para todo, ¿sabes? Es como inglés para la ciencia, inglés para la diplomacia. Tiene huevos el asunto que en Europa ya no haya ningún país donde el inglés sea la primera lengua oficial, pero la lengua que se utiliza para comunicarse entre todos los países de la Unión Europea. Vale. ¿Es el inglés? ¿Tiene narices o no? O sea, ningún... No había caído, pero... Claro, desde que se fue el Reino Unido, no hay ningún país cuyo lenguaje oficial principal sea el inglés. Ni siquiera Malta. Malta es el maltés y no sé cuál otro que también tiene el oficial tal. Y lo que se utiliza para comunicarse entre políticos es el inglés. Pero es que todo tú dices, es todo el capitalismo. Es que sí, o sea, el inglés se ha impuesto por condiciones de poder económico. Por eso se ha impuesto. Entonces, pues bueno, odiamos, ya está. Pero bueno, este rant era necesario. Bueno, es un poco también dar a conocer y ahora la historia de la vamos ciencia. Con algo muy guay. Muy guay, porque llevamos esperando esta sección mucho tiempo. Entonces, voy a parar el podcast, ¿vale? Y, vale, después de este paroncito, ahora sí que sí, tenemos a nuestra invitada estrella, Impurencia Martínez. Gutiérrez, perdón. Gutiérrez, disculpe, señora Impurencia. González. Es que, bueno, que nos trae una de las secciones que más ganas tenemos de tener en este podcast porque va a ser nuestra cancelación. Yo creo que es necesaria esta sección. En primer lugar, gracias, porque estoy flipando, viendo si estáis disfrutando. No, gracias. Estoy flipando, disfrutáis un montón, me flipa. Pero necesitáis una sección, yo creo. Yo creo que también. Sí, necesitamos esto, o sea, si este podcast se ideó hace 4 años y dijimos vamos a posponerlo, esta sección está ideada hace 3 años y 11 meses. Quiero decir, esto es desde el principio. Sí, es algo que además tenemos muchas ganas y que creemos que es súper interesante. Sí. O sea, Hombre, como que soy súper fan de esto. All in. Además es que va a haber capítulos específicos de este tema. Pero bueno. ¿Quieres presentar tú tu sección? Sí, bueno, a ver, tenía un dilema porque venía a reivindicarlo. Vale. Pero en realidad vengo a plantear dudas, porque cuanto más sé es todavía peor. O sea, es como una vorágine en mi mente. Me estoy especializando en pseudociencias. Os voy a decir que es un mundo maravilloso y tengo ya un coverage bastante interesante. Pero claro, cuanto más sé, pues más dudas se me plantean. Entonces, mis dudas vienen sobre todo de vuestro capítulo número 2, donde describíais qué es una ciencia, ¿no? O sea, tú has venido aquí a retarnos, ¿no? He venido a plantearos mis issues. O sea, y creo que... Yo quiero que sepas que yo estoy aquí dispuesta a que me convenzas de que cualquier pseudociencia que tú quieras es real. Yo te voy a comprar... real es que ese es el problema. Es real. Claro, pero que me la creo. O sea, yo me las voy a creer todas. Me va a ser muy difícil rebatirte, pero... No, pero yo, a ver, la idea es que también... Nuestro capítulo 2, que era sobre tipos de ciencia. Correcto. Entonces... En primer lugar, la definición de ciencia. En algún momento, creo que fue Rita, tú decías, no, claro, lo decías tú, que la ecología, las ciencias sociales hacen mucha estadística, mucho tal. ¿Y eso lo convierte en ciencia? Era una de las dudas que teníamos, claro. Porque el marketing también hace un montón de estadística. ¿Eso lo convierte en ciencia? No lo sé. No lo sé, porque las pseudociencias es que vais a flipar. Claro, o sea, cuanto más sepáis vais a decir, pero es de locos. Y otra cosa es... una de las bases para mí, o que también comentabais, es el método científico, ¿no? Sí. Correcto, o sea, todos entendemos que el método científico define la ciencia, pero por ejemplo las matemáticas no cumplen con ese requisito. Porque no se comprueba... Claro, no hay una hipótesis. Claro. O sea, de hecho, para mí las matemáticas es un lenguaje, es una forma de hablar que permite explicar otras cosas. Ya. Entonces, pero claramente es una ciencia formal. Sí, creo que sí. Pues sí. Entonces, claro, es como cuanto más... aprendo de pseudociencias y al oíros dije, vale, ¿dónde se clasificarían? Y es como, no lo sé, porque hacen estadística, que veréis, es que es una locura. Hacen experimentos. Hacen el método científico. Ellos parten de una hipótesis, plantean unos experimentos discutibles o no, pero lo plantean, hacen ese análisis y tienen una conclusión. Entonces, como...
¿Por qué es una pseudociencia? Es que Claro, es muy pero loco. entiendo que a lo mejor hacen experimentos basándose No son en una, claro, correctos. en una hipótesis y llegan a una conclusión sin haber valorado X otras cosas. Sí, que posiblemente, o sea, es totalmente... Yo ahora os Cosa presentaré que, la estrella. perdóname, no considero que se deje de hacer en ciencia en general. No Bien sería- pensado, sí, mucha gente No a lo sería ni el mejor... primero ni el último, que se monta una hipótesis, se monta un diseño de experimento, saca una conclusión y luego dice... Y "Ah, la mira, interpreta como quiere, ¿no? efectivamente". Y que a lo mejor Pasar pasa. Sí, ¿Y esto? y que a lo mejor durante mucho tiempo eso se ha aceptado como correcto. Y luego ha resultado que no. Claro. Efectivamente. Que de Esa hecho es la hemos gracia de la tenido un ciencia. comentario en el episodio anterior, no, hace un par de episodios, donde nos sugerían que hiciéramos una sección de esto y es algo que me parece muy interesante. Estamos en ello. Sí. Del análisis, de cómo se... De cosas De- que estaban aceptadas porque estaban Como- publicadas a lo mejor hace 30 años y luego se ha visto que no son verdad. Como Correcto. de ciencia fallida, o sea, como cosas que se pensaba que eran ciertas. Sí, que en algún durante mucho momento se tiempo, ha... Claro. Y luego se ha dado, Por a nos lo hemos mejor dado eso, cuenta de que no. experimentos mal planteados, de no tener en cuenta una parte de la población o pues asumir cosas por intereses comerciales porque haya una empresa que detrás está metiendo dinero, ese tipo de cosas. Pues muy interesante. Ujú. Pero no son pseudociencias, es No son ciencia. pseudociencias. Claro, Entonces luego me puse a analizar qué define pseudociencias. Entonces yo os voy a hacer una pregunta. ¿Para vosotros las células tienen patitas? Las células Las tienen células. patitas. ¿Tienen patitas? A ver, ¿qué Depende de la células? patita. O sea, depende de la célula. ¿Qué células? Cualquier célula. Una célula endotelial, por ejemplo. O epitelial. Células humanas, te refieres. Eucariotas. Células enanas, sí. Las células humanas, yo te diría que la única que tiene un apéndice que se mueva es el espermatozoide. ¿Lo consideramos patita? Es que, claro. No, pero el resto no tienen patitas, no a priori. Bueno, salvo las el- neuronas tienen unas patitas, aunque las llames de otra forma, pero eso... No tienen patitas. Si es lo que quieres que digamos, no No, tienen no, patitas. me parece bien. Una hipótesis, o sea como un ejemplo, las neuronas, pero no son patitas, no les hacen andar. No, No. Pero claro. las células andan. Sacan Sí. pseudópodos, Sí que Sí. es verdad. que como definición pseudo es falso podo, o sea, falso pie, Sí. pero cumple la misma función que un pie. Vale. Entonces la pseudociencia, por definición, es una falsa ciencia, Cumple. pero para mucha gente Claro. cumple esa función. Es verdad. Obviamente es yo verdad. no soy proclive a las pseudociencias, ¿vale? Estoy haciéndome toda una experta porque me están flipando, de verdad es que vais a flipar. Os voy a hablar de unas cuantas, pero luego me voy a centrar en la estrella, de verdad. Pero me estoy dando cuenta de que es todo muy confuso. Es muy confuso el concepto de pseudociencia, es muy confuso la definición de ciencia, y al final entiendo que haya mucho seguidor por eso. Es lo porque- que juega a su favor. Claro, es claro, con por lo que supuesto. juegan. Es que juegan guay. a utilizar unos cuantos términos que suenan científicos y a meterte la historia que sea Lo que a ellos les y claro. te lo crees. Qué guay. Y ya está. Correcto. Adelante. Entonces, no quiero hablarlo hoy, pero creo que en algún momento podemos hablar del efecto placebo, ¿vale? Porque eso sí que Sí, es un poco es relacionado muy en por qué interesante. funcionan, ¿vale? Entonces, me parece un mundo fascinante que creo que en algún momento estaría interesante, pero me gustan sobre todo los conceptos rimbombantes que usan, como medicina cuántica. Eso es increíble. Claro, claro, Que es me que está les encanta meter cosas como flipando. que suena muy científico, pero te suena a chino, porque no sabes Claro, no lo nada. entiendes y dices, pues será verdad. Pues, Sí. pues será. Y cogen ciertos conceptos de la física cuántica y dices, pues ¿cómo no va a ser Ya, verdad? claro, es claro, increíble. por Claro, supuesto. Los remedios electromeopáticos, que estoy... Ah, ya hemos subido. O sea, ya no es homeopatía, ya es No, más. electromeopáticos. Vale. Y luego la magnetoterapia, que esto la magnetoterapia todo el mundo lo ha oído, está súper extendida y si os fijáis, en los años, bueno, a lo mejor vosotros sois más jóvenes, eso es verdad, pero en los años 80 las pulseritas típicas de... Sí. Las Sí, No, pulseras, a ver, sí. yo cuando era pequeño, mi madre me compró una pulsera en la tienda de deportes, que era una pulsera como de plástico con un este en el centro, como metálico, que se suponía Pero que eso era te- Power Balance, ¿no? ¿O no era eso? Creo Sí, que creo que creo esto se me llamaba así, suena, puede ¿eh? ser, sí. Esto me suena. Y Sí. todo el mundo la llevábamos, Sí, o sea, sí, sí. todo el mundo. Pues Y- todo es... Perdón, No, no, y la base, entre comillas, de la Power Balance era también algo así. Claro, era magnético, como que te sí, porque alineaba los campos de el- fuerza, sí. te alinea lo que sea. Que era la versión de cuando yo era joven, era lo mismo, pero era una pulsera que tenía dos bolitas, Sí. entonces era como un piercing, pero de pulsera. Y claro, todo esto viene de cuando se descubrió, porque era una locura, imaginaos en aquel momento, ¿no? Cuando se descubrió el electromagnetismo y las cosas, y es como, es que esto
sirve para todo, ¿no? Entonces, como se descubre Ya. algo nuevo, la cuántica, esto sirve para todo, ¿no? Es que todo va Y así. lo metes. Entonces, os voy a hablar de una maravillosa ciencia, pseudociencia, o ahora veréis qué, que está dentro de lo que sería un remedio electrohomeopático, Vale. que es un remedio homeopático, ¿Sí? liquidito, que viene de la energía del agujero negro Cygnus X1. Vale. ¿Vale? Ajá. Entonces, esto se realizó por el investigador. Hay dos partes, están los investigadores y los formuladores. Ujú. El investigador que llevó a cabo el experimento se llama Jason Eric Ueneke, perdón por la pronunciación porque no sé ni de dónde ni cómo se hace. Y luego están los que prepararon, que son Rowan Jackson y Peter Linscomb. Entonces, básicamente consiste en coger un telescopio, en concreto, no cualquier telescopio, por supuesto, Claro. un telescopio de 8 pulgadas de apertura, ¿vale? Lo pones enfocado hacia el agujero negro, Ujú. al otro lado pones alcohol, entonces toda la luz del agujero negro se concentra a través del telescopio en el alcohol. Vaya. Y esto genera un alcohol súper concentrado. Hay que diluirlo un montón. Ahora os explico. Eso- La homeopatía tiene grados de dilución, no sé si lo habéis Sí. visto alguna vez, que Sí. está el 30C tal, y claro, no te puedes flipar. Esto en concreto lo administraron a un 30C. Vale. Entonces, estos señores, es muy importante entender por qué usaron ese agujero negro. No, o sea, ¿por qué usaron un agujero negro? Porque no puede ser cualquier cosa. Los agujeros negros, para ellos, o sea, tú ahora vas a su página web y hay todo un informe de 62 páginas de toda la hipótesis de por qué funcionará, todo el planteamiento del experimento y 19 páginas de resultados con 20 voluntarios de la Fundación, os lo puedo decir, Aramis Fuster. de American Homeopath. No, estos son los que publicaron el experimento. Os lo busco luego porque no lo tengo por aquí. Una fundación X. Sí, hay una Fundación X que te da a esos voluntarios para que tú lo pruebes. Claro, porque todo este experimento, o sea, ellos no miden nada en este alcohol ni nada, simplemente es el efecto en los pacientes sujetos de estudio. Todo para nada con autosugestiones, ni efecto placebo. ni nada. Ahí de está el esto. punto, pero claro, es útil, a eso voy. Un pseudópodo en una célula no es una pata, pero le sirve para moverse. Entonces, una persona que tiene fe, le das este concentrado, no me acuerdo, de Cygnus X1 y le funciona. Claro, necesitas toda esa ¿Le premisa. funciona para qué? Pues en este caso medían. Bueno, quiero hablaros del racionale porque me pareció súper poético. Vale. En primer lugar, hay 2 páginas de poema a los agujeros negros. Os lo recomiendo muchísimo, lo puedo pasar. Bueno. Pero el racionale de por qué va... es que lo paso un poco, ya no, quizás a lo mejor no te guste tanto. El racional es que el agujero está solo en el universo y nosotros, nuestras almas, también están solas. Ajá. Entonces es capaz de entendernos. El agujero se mueve, se contrae y siente atracción hacia otros planetas. Nosotros también. Estamos en continuo movimiento. Me encanta la cara que estás poniendo. Estoy flipando. Me parece bonito. que me Me parece- parece hasta bonito, Claro. pero es como, vale, ya. Vale, ok, ¿no? Pero... No, pero que me parece súper. Está o sea, súper elaborado. Es Claro, que claro. O es sea, una apela a locura. esa parte emocional que te hace creer. He de decir que he visto diseños de experimentos científicos Peores con hechos. menos fundamento que esto. Y luego su energía se usa para crear estrellas, porque hay una hipótesis que dice que los agujeros negros, en realidad, claro, una vez colapsan de todo lo que chuan, se expandirá, ¿no? Nunca lo sabremos porque no lo vamos a ver, pero así está. Nunca se sabe. Entonces, nos representa, ¿no? Como seres de energía y la creación de nuestra existencia. Entonces, como te la has currado un cojón, Sí, también te lo no, digo. no. Vale, pero 50 esto es Es un páginas. poco lo de que estamos hechos de polvos de estrellas y estas mierdas. Claro, Correcto. pero es un poco como el acto de fe totalmente, ¿no? Es como para gente que ha perdido la esperanza. Pero en ¿no es vivir eso, no o- es eso un poco la medicina? ¿Cómo? O sea, para... Sí, Yo metiéndome con los médicos otra vez. No, pero me refiero. O sea, hay una parte de sugestión y de efecto placebo y de lo que La hay, quieras la que es hay. importante. Hay muchísimo. Pero eso también pasa con medicamentos que sí que también tienen acción. Quiero decirte, Ya. a mi tía le ponen un tratamiento para la quimioterapia y ella no entiende absolutamente nada. Confía, tiene fe en que eso le va a funcionar. Sí. Y eso ayuda, al Claro, menos a que su estado de ánimo no sea... Claro, ahí es donde yo quería llegar. Porque si a tu tía le ponen un tratamiento para curarle un tumor, una quimioterapia para Y matarle no las tiene ningún células efecto tumorales, real.
Claro, el medicamento, el principio activo que tenga ese medicamento va a realmente actuar sobre cosas de estas células, de estas, de otras, lo que sea. Pero el asunto es que tiene un tratamiento químico real, químico, bioquímico, como queramos llamarlo, ¿no? Hay algo físico. Aparte hay un principio activo que tiene una función. Aparte del estado de ánimo, sí que es cierto que también se ha comprobado, creo, que si los pacientes, por ejemplo, en tratamientos de cáncer, están con un estado de ánimo bueno y tal, el tratamiento es más efectivo, y esto también, claro, ahí entra un poco el tema es que el estado mental sí que lo puedes modificar con cosas que no sean químicas. Lo puedes modificar con el ambiente, Exacto. con meditación, con terapia, con fe, con lo que tú quieras. Y el tema es que el estado mental de una persona sí que cambia cosas físicas en su Claro, por eso digo que para la población general, que no tiene ni por qué tener un conocimiento en física, química, medicina, biología, recibir un tratamiento... O sea, a nivel de cómo ellos lo perciben... Es un acto de fe. Claro, les da igual, que no les da igual porque uno va a tener un efecto y otro no, pero a nivel de cómo lo perciben, no entienden ninguno de los dos, no conocen ninguno de los dos. Entonces, tiene esa parte emocional de confiar o no confiar. Igual que está la gente que no confía para nada en la medicina y aunque le estés dando un tratamiento efectivo, no funciona. O sí funciona, pero su mindset es completamente negativo. Sobre todo eso tiene un componente psicológico, que es lo que está diciendo Rita, y también está la parte del efecto nocebo. O sea, si yo... Que pasa mucho también en que cosas como muy agresivas, ¿no? O sea, voy a recibir algo que me puede dar angustia, tal... Posiblemente, si yo estoy sugestionada, es que al final voy a sentir angustia, aunque no lo tenga, porque son cosas que... Los efectos psicosomáticos de estos, ¿no? Sí, por eso sí, que, todo en el fondo, importa. para la población que no sabe de ciencia o conoce en detalle estas cosas, a esta gente que hace esto les es fácil engañarles, porque hablan de conceptos... Claro, ese es el tema, y eso es a lo que quería llegar. Yo sí que puedo entender que con algo no medicamentoso, es decir, con algo que no tiene un... ¿Con azúcar en agua? Con azúcar en agua o con agua, y ya, con alcohol... Con alcohol, con energía. ¿Qué dices? No, bueno, eso también tiene... El alcohol no te va a curar nada, más que claro, ahora os hablaré de lo que medían, tampoco estamos hablando de curar. O sea, no evaluarán ese tipo de cosas. Pero este es el asunto, que es, si es algo que es más del estado mental y que no es un estado mental que esté causado por que tengas un desequilibrio en no sé qué bomba de potasio de no sé cuántos y que te cause que tienes epilepsia, sino que es algo más tipo, yo qué sé, ansiedad, anímico. Depresión, algo anímico que se puede tratar únicamente con terapia, que hay medicamentos que pueden ayudarte a equilibrarte la química del cerebro, pero que son cosas que se pueden tratar sin medicación, me puedo creer, o sea, no sé hasta qué punto me parece bien o no, creo que no me parece del todo mal que se utilicen este tipo de cosas con conocimiento de, vale, a esta persona la estoy tratando con algo que no le va a causar un efecto secundario, pero que como se lo está creyendo, sirve para que salga de este estado anímico, ¿sabes? No sé hasta qué punto me parece del todo... Me parece mal porque le estás engañando. Claro, o sea, es que esto suele venir de la mano de gente a la que no te tomes este tratamiento para el cáncer porque tomándote esto y poniendo el ano al sol... Claro, eso es lo que me parece fatal. O sea, para cosas que sí que requieren un tratamiento de medicamento de verdad, pues eso, un cáncer, una epilepsia o... Bueno, estoy aquí hablando de la epilepsia, a lo mejor meditas y se te pasa la epilepsia, yo no lo sé. Pero para cosas que sí que requieran medicamento, sí que me parece mal que se utilicen este tipo de cosas. Pero para algo que es como más, pues eso, mental, estado anímico y tal, o sea, yo sé de médicos que recetan cosas de homeopatía para este tipo de cosas. Y en un principio yo estaba como súper en contra y luego realmente viendo según qué argumentos, ¿no? Dices... Ostras, es que a lo mejor hasta es bien para el paciente. Si alguna vez hablamos del efecto placebo, creo que va un poco también por ahí. Es decir, el efecto de la bata blanca o cuando hacen un random trial, ¿no? A la gente le dan una pastilla. Y estamos hablando de mejoras en cosas que son físicas. Urticarias, dermatitis atópica. Hay una componente mental, por supuesto que sí. Pero no dejamos tampoco de ser mentales. O sea, es importante para unos más que otros, pero sí. Pero está ahí. Unos más que otros. Sí. Pero, claro, estos señores, bueno... Estos señores entonces ponían un bote de alcohol
Ujú. Debajo de un Debajo de un microscopio. microscopio, no. De un telescopio de 8 Pulgadas. pulgadas De de apertura. apertura, enfocando a un agujero negro que estaba solito, pobrecito Sí, mío. pobrecito tío. Lonely. so A lonely. 38.000 años luz, Y el más entonces, cercano. ese alcohol luego lo diluían. Claro, 30C. Sí, sí. Mucha agua 30C ahí, que blu, blu, son... blu, blu, blu. Me lo tuve que apuntar porque no sabía. Cada C es uno partido de 100, o sea, es una dirección de 100 Buah. 30 veces. Vale. O sea, que aquí hay agujero, pero como está tan concentrado por el telescopio, está súper Y concentrado. entonces, Bueno. tienen Esto, eso. de hecho, es ideal para situaciones agudas, dolor espontáneo o daño físico. Es O sea, para esto- dolor, entonces. Lo que recomiendan en homeopatía un 30C es para ese tipo de cosas. Vale. Cosas agudas, Cosas cosas del intensas, momento, pero es ¿no? que digo que eso es Pum. muy concentrado. Ya. Vale. Y entonces tienen esos botecitos que han diluido con este alcohol infusionado de agujero negro. Y se lo Y daban a 20 reciben voluntarios. 20 voluntarios de una asociación que te da voluntarios para estas cosas. Correcto. Porque quiere probar la veracidad de los De métodos. la, Con lo vale. cual ya estamos hablando de gente que tiene el... Por supuesto. que se lo cree, vamos. Sí, sí. He de decir que, Es en consentido. cierto modo, estos eran semi-honestos, que pone que que la gente que se somete a este tipo de tratamiento tiene que tener cierta predisposición a creer. O sea, por lo menos son honestos. Al y no menos es lo como- reconoce. I believe. Sí. Evalúan síntomas mentales como ansiedad, aversión, claridad de mente y tal cual. Vale. El tipo de sueños, si son abstractos, con cosas concretas, de pájaro, de sangre, porque supongo que eso tiene una simbología que yo desconozco, pero para ellos es súper importante en lo que sueñas. Puede ser que Poca sí. broma, seguro que tiene- Esto es algo que a mí me... Porque esto es lo de la simbología en los sueños, no lo veo yo como pseudociencia, lo veo más como algo... Tiene que ser algo como cultural y cosas así. Me voy a meter luego en No, otro no. capítulo con esto porque hay curación con símbolos. Ostras, Entonces, no, quiero pero decir, eso no. estamos hablando O sea, ya... Yo a lo que me refiero es, o sea, yo sí que creo que Bueno. cuando tú estás durmiendo, tu cerebro está procesando las cosas que te pasan, tus sentimientos, las cosas que te han pasado en los últimos días o tus traumas, lo que sea, y hay según qué símbolos, que no sé muy bien por qué esos símbolos, que tú en principio no los has aprendido activamente en ningún lado, pero te los sacan en el sueño y luego tú buscas el significado de, hostia, he soñado con un cuervo, tío, yo no veo cuervos en mi día a día. ¿What? Y buscas qué significa soñar con un cuervo. Y te dan una explicación. Esto es un poco como el horóscopo. Es que te iba a decir, es un poco sugestión, ¿no? En plan, Yo creo que es una cosa que, You believe sin que... O sea, ves en películas, un cuervo lo has visto en películas, Claro. Claro, la y es como muerte. la simbología. Claro, es como una es como cosa que también se- como el que los colores te evoquen X sentimientos, ¿es algo cultural aprendido? No, ¿O es dicen algo que eso, natural? por ejemplo, el tema de las batas azules en los hospitales y tal, Exacto. bueno, Para en cierto calmar. A ver, pero modo, en el fondo sí que es algo natural porque Sí. las plantas, ¿no? En plan, tienen colores más... este es el principio de la electrohomeopatía, que lo sepáis. De hecho, el alineamiento de chakras, que voy a explicaros en algún momento, qué tiene que ganas ver tengo. también con las ondas. Qué ganas tengo. Pero, a ver, en parte los uniformes, por ejemplo, de los hospitales, o sea, el azul sí que calma. ¿Por qué calma? No tengo ni puñetera idea. Pero sí que es un color Por el mar. que induce al relajo. No lo sé. El cielo. Pero en la Claro, es naturaleza que- pasa, los colores muy vivos Son señales de alteran. peligro. Vale, Claro, pero por es eso que- te digo que vale. es algo Es que innato. igual lo de los colores, estamos aquí diciendo, no, es algo cultural, a lo mejor lo de los colores es simplemente que nosotros, como seres que hemos evolucionado en el mundo en el que hemos evolucionado, Son señales Unos de más que hemos cosas. otros. aprendido a base de miles de años de evolución que rojo, ten cuidado porque el Correcto. rojo es el color de la sangre, el rojo es el color de, no sé, De la ¿no? mayoría de bichos venenosos, de la vamos. mayoría Sí, de sí, bichos sí. venenosos, entonces... Yo creo que De va un los poco por pimientos ahí. picantes, De- de estas cosas. Claro, o sea, es el... Pues mira, te voy a decir, los pimientos verdes pican más que los rojos, que lo descubrí el otro día. Pero porque son unos... O sea, están infiltrados, quieren hacer daño. Esa frase era, Los hijos de puta de verdad. era pseudociencia, tenías que haberla dejado a ver hasta dónde llegaba. Pero Fake bueno, news. eso que en parte a lo mejor nos creemos que lo de los colores es algo más cultural y tal, y en realidad es más evolutivo, pero lo de verte un cuervo y asociarlo con un mal presagio o un buen presagio o un... Porque luego esa es otra, es como, ves un cuervo y te piensas que es una buena señal y luego buscas el significado, o al revés, te piensas que es una mala señal y luego buscas el significado y es como, no, porque es un símbolo de cambio y sabiduría y no sé qué, que los cuervos también son símbolo de sabiduría en muchas cosas Ya, culturales. pero al final, ¿por qué es un símbolo de sabiduría? Solo ha tenido que decidir alguien, a lo mejor en una Porque cultura los de la cuervos selva, de son no sé dónde. listísimos. Correcto. ¿Tú no has visto cuervos decir hola? Hola. Sí, claro. Pero, por ejemplo, los Y gatos resolver en el... puzzles que yo no lo haría.
¿Cómo? Resolver puzzles que yo no haría, Sí, que vamos. los cuervos Ya, son súper poca raros. broma, ¿eh? Sí, ¿Los sí, gatos sí. qué, perdón? Que los gatos en la cultura de Egipto eran bendecidos. Tú Claro, soñar con claro. un gato, tener un gato era maravilloso. Aquí un gato negro era el horror. Que por eso digo que- Son cosas que yo creo que sí creo Es más que responden a cultural. cosas culturales. Pero bueno, hay gente que sí que opina que es algo universal. Que si yo sueño con agua, en realidad estoy soñando con sexo. Y Y es que te estás meando, punch. ¿Qué es que eso voy? Yo la mayoría de las veces que he soñado es que me tengo que levantar a hacer pis. Sí, sí, Esto es sí. así, esto es así. Entonces, nada, poco más. También miran síntomas físicos como dolor, frío y congestión, que son físicos, entre comillas. No sé si me explico. Ya, porque congestión, Sí, o sea, quiero decir, dolor, dolor, si no te También están puede ser- haciendo daño, puede ser algo literalmente, mental sí, por eso el eje este es un poco Claro. raro. Entonces, A ver, creo... me parece súper interesante. No me parece tan raro a estas cosas que hay ahora de brujería, de esta noche hay luna llena, deja un vaso con agua para que la Correcto. energía tal y te lo tienes que beber. mm, Y tiene esa parte como ceremonial, Mm. que aunque tenga cero rigor científico. no, rigor científico tiene un cojón, porque Bueno, han hecho A ver, experimentos y de el todo. experimento, o sea, quiero decir, Aunque el tenga método cero- lo han seguido. claro. Me falta, es verdad, que solo son 20 voluntarios y no hay 20 voluntarios a los que le den otra cosa, pero claro, es como placebo. Es placebo. Te voy a dar el placebo Claro, yo de pensaba, esto ¿y que quién no es? es Pero nada. para mí si realmente quieres hacer el experimento bien hecho, no coges a 20 voluntarios de una asociación de ¿cómo es esto? Creo que es de American Homeopath. Homeopatía. Paquita Salas de Estados Unidos. No coges 20 voluntarios que ya se creen esto. Coges una cantidad X de población random de diferentes edades, backgrounds tampoco le dices lo culturales, que les que das. algunos que crean, otros que no, y luego haces correlaciones de esto. Sí, sí, sí. Claro, esto le falta, por ejemplo, tengo la tabla entera porque está, de hecho me la bajé en este y dije, voy a hacer para... paso. Pero que podéis hacer análisis estadístico, si queréis puedo hacer un análisis estadístico, lo regalo y lo tenéis forever de todas las cosas que cambian, pero es que está todo bien registrado, o sea, el planteamiento, el rigor El rigor muy bueno. está. Sí. Ya te digo, más que muchas cosas que he visto Pero no por hay ahí. una base No hay un fundamento No. científico. demostrada, claro, por detrás. Ese es el punto. No, estoy de acuerdo, pero es verdad que me va a poner un poco nazi Luego en estás ese en sentido. contra de que yo te haga una limpieza de huevo. Es lo mismo. Yo cuando te alineo los chakras. Pero, por ejemplo, no sé qué medicamento es que se usa para tratar problemas mentales, que no me acuerdo cuál es. Ahora es todo súper concreto. Vale. como puedes ver. Vale, bien. Creo que es la gabapentina, Puede Vale. ser. que es para la ansiedad, que es tranquilizante. No se sabe cómo funciona. Pero O sea, bueno, no se sabe nada del mecanismo de acción. Absolutamente nada. eso es lo que ¿Y pasa Y me con- flipa. No lo sé. Hombre, pero con algo, de algún sitio sacarían Posiblemente sí, no mira suficiente. O sea, a mí me lo dieron pues, como para... un repurposing de estos que lo utilizaban para otra cosa. Pues a lo y tal. Puede mejor ser, sí. No, pero no tengo también- ni idea. Eso pasa un poco, a lo mejor ahora se me echa aquí todo el lobby de los compuestos naturales, pero te estás tomando ashwagandha, vale, what is that? Ciertamente. ¿Cómo mucha gente se la actúa? toma. Ashwagandha, que encima es una mezcla de compuestos Claro, que ni siquiera claro, es sabes como, cuál es el compuesto ¿qué que se es? supone que hace que... Ahora están de modas pues como todos estos compuestos naturales de el tal para la concentración, el no sé qué para dormir y el no sé cuántos para tal. Tú Ya, no pero sabes lo que te estás ¿cómo? tomando Correcto. y no sabes cómo actúa y la gente se lo compra, paga un pastizal por ellos, Se lo toman como si fueran caramelos. claro, y les hace efecto, entre comillas, pues muchas veces a lo mejor es que nosotros nos empeñamos en saber el porqué todo el tiempo, pero hay que fluir. Creo que es bueno. El mensaje no puede ser que no. Creo que el mensaje también tiene que ser que si te pones a poner agua frente a la luna para tus rituales, que se apunte al Cycus X1, que podéis buscar las coordenadas. estas, ¿Eso se puede comprar? Porque es muy poderoso. ¿Lo venden? Sí, claro. Echar un ojo ya a eso. Hacemos un test aquí. Es que Pero que tenemos telescopios, podemos hacer nuestros propios concentrados. No hace falta que te gastes. pues hacemos una prueba, rollo, compramos ese, hacemos el nuestro propio, pero cuál funciona mejor. Si nos sale mejor, Vale, se lo pues- vendemos a los del American Homeopath este. No voy a ser yo quien diga a la gente que oiga el podcast que se apunte para hacer el estudio, pero creo que toca, porque yo soy muy rigurosa, ya lo sabéis. Enviáis Sí, un sí, correo es un momento, a o cienciarrachas@gmail.com. Si queréis participar como voluntarios en cualquier sentido, Os mandamos la placebo hoja de o no. consentimiento, firmáis y Placebo no, eso os va a tocar random, que es Random. como toca en Claro, los claro, ensayos claro. clínicos. O sea, eso es así. Todos vais a pensar que os estamos dando el concentrado de... ¿Cómo se llama?
Cygnus X1. No se podían haber buscado un nombre un poco Podemos más llamarlo sexy. CX1 si quieres. CX1, CX1. CX1, me gusta. Podemos buscar otro agujero negro, pero estaría muy lejos. Claro, es que... Y a lo mejor no está tan solito. No, A lo es mejor que lo es importante muy esté interesante. solito y esté ahí... Os traeré un vibing. trocito de poema al curro y lo leéis. Mañana. Yo quiero que hagamos Ay, una me lectura encanta. este fin de semana. ¿Yo? Nos vamos a quedar, podemos hacer una lectura conjunta de ese poema. He de decir que a mí me has convencido. Me alegro muchísimo, por O sea, eso No, ahora venía. lo quiero probar. También es Claro, verdad ¿y que si se me yo balancea con eso? personalmente Estaría fantástico. estoy muy dentro de estas mierdas. O sea, sé que no funcionan, pero soy consumidor... O sea, no consumidor de que me lo tome, sino que estoy De, muy ostras, dentro, qué rollo. fascinante, ¿no? Que veo se no sé piense qué del esto. Wicca, de pon esto aquí, no sé cuál. A tope, ¿no? Pa'lante. Y hay cosas que son completamente mentales. Es que es eso, es como en Año Nuevo, antes de que acabe el año, te duchas con sal para tal. No te hace nada. Pero tú en Pero tu no pierdes mente, nada, ¿no? pero en tu mente has como cambiado el chip de he hecho esto y ahora tal. Es que ese es el tema. Es lo mismo Es importante, que vas a Estás escribir sugestionado, full. 3 creencias limitantes tuyas en un papelito y luego lo vas a quemar. Pues estás haciendo lo mismo. Es Claro. como una meditación, un pensamiento activo que estás haciendo tú para cambiar tu forma de pensar. Exacto. Entonces, pues En eso es se basa el o sea, es- proyectar, ¿no? Claro, es meditar, es terapia, es ese tipo de cosas. Sí. Al final, pues no sé. Oye, pues qué chulo. Me alegro Nuestra mucho. audiencia yo creo que le va a encantar esta sección, estoy bastante seguro. Que se apunten al estudio. Yo creo que Entiendo que yo creo que, visto lo visto y que va a ser un éxito, te comprometes aquí a que va a ser una sección mensual, yo ¿no? sí, Una vez al mes estoy tienes conociendo unas que... cosas que flipas, de verdad. Es que estoy flipando. Yo lo de alinear los chakras necesito la ciencia que hay detrás. Sí, Cuando queráis, encantadísimo. totalmente. Pues, oye, 1 hora y 25 aquí, Ricky, es que No nos Ricky, callamos, la verdad. es lo que hay. Si queréis podcasts más cortos, os escucháis la pija y la kinky, ¿sabes? A mí que me cuentas. Yo creo que no se nos ha quedado nada, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. No se nos ha quedado nada. ¿qué te En refieres? el tintero de comentar ni nada. No sé, yo creo que ya... Hay muchas cosas, pero bueno, Pues- ya haremos otro capítulo de idiomas y eso. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Bye. Gracias.